Bienvenido a una lección sobre el espacio de columna de una matriz. Sea una matriz M por N con columnas iguales a los vectores A sub 1 a sub N, el espacio de columna de A es igual a la envergadura de los vectores. De un sub 1 a sub N el espacio de columna de A es un subespacio de Rm donde no Tm es el número de filas en la matriz A. El espacio de columna de A contiene todas las combinaciones lineales de los vectores un sub 1 a través de A sub n, lo que significa el espacio de columna de A está en la forma que se muestra aquí donde C sub 1 a C sub n son escalares. Como ejemplo, consideremos lo dado matriz de 3 por 4. En esta matriz, el vector A sub 1 es la primera columna, vector 1 sub 2 es la segunda columna, vector A sub 3 es la tercera columna, y vector A sub 4 es la cuarta columna. Observe que los vectores tienen tres componentes y, por lo tanto, los vectores están en R3, la matriz tiene tres filas. El espacio de columna de este matrix es igual al lapso de estos cuatro vectores. El espacio de columna de A es un conjunto de todos los vectores de la forma A times vector X, ya que a veces el vector X es una combinación lineal de las columnas de la matriz A. A veces, un espacio de columna de A abarcará toda la Rm. Esto ocurre cuando a veces vector X es igual al vector V, tiene una solución para todos de los vectores V en Rm. Esto ocurre cuando A tiene un pivote en cada fila. Hay dos tipos de preguntas comunes cuando se trabaja con el espacio de columna de una matriz. Número 1, querremos comprobar si el vector V dado está en el espacio tranquilo de una matriz. Para hacer esto, resolvemos la ecuación a veces el vector X es igual al vector V. Si hay al menos una solución, entonces el vector V está en el espacio de la columna. Si no hay solución, el vector no está en el espacio de la columna. También querremos encontrar una base para un espacio de columna. Las columnas de pivote de la matriz A forman una base para el espacio de columna de A. Encontramos las columnas de pivote resolviendo la ecuación a veces el vector X es igual a un vector 0, la base será la vectores de columna correspondientes de la matriz A original, no de las columnas posteriores realizando operaciones de fila. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Aquí nos dan matriz A y se le pide que determine si los siguientes vectores son en el espacio de columna de A. Para determinar si vector U está en el espacio de la columna de la matriz A, necesitamos ver si hay una solución a la ecuación a veces vector X es igual al vector U. Así que tenemos la ecuación vectorial que se muestra aquí, seguida de la matriz aumentada y luego la matriz aumentada escrita en forma de escalón de reducción de filas. Vamos a etiquetar las tres primeras columnas. Observe que en la fila 3, nosotros tener 0, 0, 0, 1, tenemos una contradicción. Esta fila indica que 0 es igual a 1, lo que nunca es cierto, lo cual significa que no hay solución a la ecuación y, por lo tanto, el vector 1 está en el espacio de columna de A. Para comprobar si el vector V está en el espacio de columna de A, necesitamos ver si tenemos una solución a veces el vector X es igual al vector V. Aquí tener la ecuación matricial, la matriz aumentada y luego la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida. Nuevamente etiquetemos las columnas X1, X2, X3. Observe que en la fila 3 tenemos una fila de ceros que indica que tenemos un número infinito de soluciones o un sistema dependiente, por lo que podemos seguir adelante, y parar aquí porque tener una o más soluciones, sabemos que hay una solución a la ecuación a veces el vector X es igual al vector V. Eso es todo lo que necesitamos saber que el vector V está en el espacio de la columna de A. Y ahora encontremos un base para un espacio de columna. Se nos da la matriz A y pidió encontrar una base para el espacio de columna de A. De nuevo, las columnas de pivote de la matriz A forman una base para el espacio de columna de A. Para encontrar las columnas de pivote, necesitamos resolver el ecuación vectorial homogénea. A veces el vector X es igual al vector 0. La base será el vectores de columna correspondientes de la matriz A original, así que configuramos la ecuación vectorial homogénea. Ya escribí la matriz aumentada. Y luego escribieron la matriz aumentada en forma de escalonamiento de fila reducida. El siguiente paso es encuentra las columnas de pivote.
Podemos ver que tenemos un pivote en la fila 1, columna 1, así como en la fila 2, columna 2, lo que significa que las columnas de pivote son la columna 1 y la columna 2. Así que si volvemos a la matriz A, los vectores de la columna 1 y la segunda columna constituyen una base para el espacio de columna de A. Una base para el espacio de columna de A es el vector 2, 3, menos 4, y 1, 0, 3. También podemos afirmar que el espacio de columna de A es igual al lapso de estos dos vectores. Espero que esto te haya resultado útil.